Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Televidentes, aquí estamos como cada viernes, Visión Económica a las 18 horas. Lo prometido, cumplido. Le había dicho el viernes pasado que hoy tenía mi equipo completo aquí en el set. Y mírenlo, aquí está Henry Tavares y Alejandro Noel, quienes conformamos el equipo, junto a Leonardo Valverde. Este viernes venimos cargados de informaciones para todos ustedes. Saluden, mis amigos. Arranque usted. Bueno, una vez más aquí, amigos televidentes, con esta forma diferente de decir, hacer noticias, el equipo completo, después de sendas vacaciones, tanto de Henry como mía. La mía fue un poquito más larga porque tuve un mes y pico estuve en un programa manejando inclusive fuera del país, pero ni modo. Buenas tardes a todos y todas. Por mi parte también buenas tardes, junto a este equipo de Grandes Ligas, que para mí es un placer poder compartir con los televidentes a las 18 horas todos los viernes. Así es, bienvenido Henry, bueno que te integra al equipo y vamos inmediatamente a los temas de la semana. En esta semana se han producido una serie de convulsiones en la geopolítica internacional, ya se lo anunciábamos el viernes pasado, a raíz de dos eventos muy importantes que se dieron la semana pasada, que fue el encuentro de Italia del G7, los 7 países más industrializados, y lo que tuvo lugar en Suiza, que yo digo que fue un evento más social que geopolítico, donde se reunieron 90 presidentes y jefes de gobierno en un intento de diseñar un plan arquitectónico para lograr la paz en Ucrania con respecto a su guerra con Rusia, cosa que no le veo asidero. Bueno, lo que yo digo de las convulsiones es que ayer China en particular, 30 naves militares merodearon todo lo que tiene que ver con la frontera con Taiwán. Y eso es un asunto bastante complicado. También Putin hizo un acuerdo con el presidente de Corea del Norte, un acuerdo de tipo de colaboración militar, y eso generó ojeriza fundamentalmente en Estados Unidos y en la OTAN, lo que quiere decir que parece que cualquier tendencia a conflicto de alta intensidad de guerra no necesariamente se dé en los territorios de los países que controlan el mercado mundial, sino en países periféricos a los que son países centrales en ese entorno geopolítico. Yo pienso que en el término de Ucrania, la reunión de paz de un solo lado, la participación de República Dominicana no tenía ningún tipo de sentido, en la medida en que nosotros no somos copartícipes. Se quiere decir de que, bueno, porque a nosotros nos afecta el trigo y las cosas que vienen de allá, es tomar partido, a pesar de que desde el principio se tomó partido y se condenó la invasión rusa, que es un tema que hay que debatir a largo plazo, en la medida de que esos territorios, producto de lo que fue la Unión Soviética y de la participación tanto de, bueno, el que asignó estos territorios a Ucrania fue Stalin, y después Khrushchev también lo refrendó, y Ucrania tuvo 2 presidentes de la Unión Soviética, que fueron tanto Khrushchev como el Leonid Brezhnev, que eran ucranianos. Entonces, eso es un tema largo, un tema complicado, y que ahí no va a haber, en la distribución que hubo entre en la disolución de la Unión Soviética, Rusia se iba a quedar con los arsenales y le iba a ceder por 40 años lo que es la parte de Ucrania y donde están las flotas porque el Mediterráneo. Porque, sí, en el Mar Negro, porque realmente Rusia es una
telurocracia, es un país que está rodeado de tierra, no tiene salida al mar por ningún lado, que no esté congelado. Sí. O sea, tenemos donde está cerca de Japón, ahí donde está la otra flota grande de ellos, pero eso también está congelado, todo el Báltico está congelado. Sí. Entonces, Rusia no tiene y la está jugando muy inteligentemente. O sea, estas visitas que mencionas, tanto a Corea del Norte como a Vietnam ayer, y va a seguir en la ruta, adicionando capital defensivo a su situación. Entonces, el mundo está en una situación que hace un par de semanas yo dije que nosotros, en el término de planificación, tenemos que planificar para una economía de guerra. Y por supuesto que tanto Putin como el caso de China, los dos están apostando a que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos, y eso entonces implicaría un rejuego geopolítico muy interesante. Y podríamos decir que, pues, por ejemplo, el Pentágono ha establecido 6 escenarios de guerra, y todos conocemos pues la guerra terrestre, todos conocemos por la historia las guerras navales, y todos conocemos las guerras aéreas, que ya fue en la Segunda Guerra Mundial y en parte en la Primera Guerra Mundial, donde se efectuaron. Pero hay nuevos escenarios que el Pentágono lo establece, y es, por ejemplo, el escenario espacial, es un escenario de guerra, el escenario cibernético, que es el que estamos viendo ahora con esto de la inteligencia artificial y quienes van avanzando, y el último, que es al que se está apelando ahora, es el escenario cognitivo. Este es un escenario que, no sé, ustedes que son bien versados en ¿cuáles de esos escenarios lo está ganando Occidente? Bueno, hay uno que tú no mencionas, porque el Pentágono no lo incluye en su estudio, que es la guerra comercial. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente después de la década del 90 para acá, con la emergencia de la globalización, la guerra comercial ha sido la más interesante para exaltar los ánimos de los diferentes países geopolíticos y para la conformación de un mundo multipolar. Entonces, todos esos escenarios que se están planteando terminan en una sola cosa, la bacteriología y lo que implica la parte de la guerra nuclear. Es decir, ahí es que está la gran amenaza, que yo no creo que se vayan a autodestruir, ¿verdad? No creemos, pero no sabemos. Son mentes que hacen sus cálculos, y la verdad que nos están poniendo... Lo cierto sí es una cosa, para escuchar a don Alejandro Noel, hay una cosa muy, muy interesante, de que ese escenario de guerra fuera de los territorios de los países que hacen geopolítica parece que le conviene bastante. Por un lado a la OTAN, y Estados Unidos lidera la OTAN, y por otra parte a Rusia, que también activa su economía, activa su expansión político-militar y geopolítica en el marco de esas guerras. China, por supuesto, tiene su problema con Taiwán, pero los chinos controlan esa zona. Ellos saben perfectamente que Taiwán no sale con ellos. Mira que sencillamente, para un aviso, solamente para un aviso, 30 naves de alto poder militar. No, y los chinos saben, por su experiencia en Vietnam en el año 1979, que el que le da a uno más pequeño tiene toda la de perder. Claro. Porque si lo arrolla con todo, es un abusador. Pierde. Exacto. Pero si no le gana, entonces es un manganzón que no merece ninguna consideración de nadie. Todavía Estados Unidos está pagando las consecuencias de esa derrota en Vietnam. Bueno, en este sentido lo que yo digo es que hay algo que las potencias no han estado calculando, y es hasta cuándo Rusia puede mantener una producción de guerra en contra de sus propios conciudadanos. Al igual que qué tiempo más estarán los aliados a Ucrania en disposición de sacrificar los ingresos de sus conciudadanos para dedicarlo al financiamiento de la guerra. Son cosas que la gente la puede oír, la puede palpar, porque los documentos de cuánto cuesta diario la guerra
Entonces, teniendo precariedades, esas grandes potencias con sus ciudadanos de satisfacer necesidades, entonces van a comenzar los cuestionamientos. Y yo creo que por ahí es que va a venir el tiempo para que esa guerra se acabe. Bueno, señores, a la semana terminamos el año escolar, ¿verdad? Con altas y bajas. Y pienso yo, Henry, tú que le das mucho seguimiento a este tema, igual que Alejandro, que tenemos una gran oportunidad, ahora que viene un receso, ¿verdad?, en la lucha de los maestros con respecto al Ministerio de Educación, para que en ese interín podamos hacer una discusión profunda de por dónde reencauzar la mejora, la superación del estado de cosas que tiene el sistema educativo de la República Dominicana. En medio de todas las situaciones, por lo menos se terminó el año escolar. Los muchachos terminaron su año, la mayoría pues aprobaron satisfactoriamente, otros aprobaron a regañadientes y otros pues por supuesto que no aprobaron, que todavía no tengo cuál es la franja porcentual de lo que no aprobaron, porque es un indicador sumamente interesante. Yo quisiera que ustedes me comenten sobre este tema después de una pausa comercial. Ya regresamos.